Muy buenos días. Acá estoy hojeando el Deuteronomio, ¿sí? Hemos llegado al capítulo 4, pero apenas empezado el capítulo 4. Ya estamos poniendo de título capítulo, creo que pusimos 4 al 6, así que no hay problema. Pero me da ganas de volver a leer, porque en esos pocos capítulos, en esta parte que lo entendemos como un prólogo histórico, que está Moisés contando todo lo que pasó hasta el momento, que están ahí frente a la tierra prometida, del otro lado del Jordán. Pero la cantidad, el avance, la cantidad de cosas, ¿no? Habíamos estado con todo el recuento de la peregrinación, con los nombres de las ciudades, lugares, arroyos, todo lo que había sido ese recorrido que Dios guiaba. Y en todo el relato está la guía de Dios y la manera en que Dios los iba, incluso no dejándolos pelear contra los países, sí, las naciones que eran de los edomitas, porque los edomitas venían de Esaú, y entonces con Esaú no debieran luchar, con los primos, los amonitas y los moabitas tampoco, los hijos de Lot, de manera que hay un entrecruzado de toda la historia, pero este relato de estos, llamado el prólogo, ¿no? De estos 4 capítulos primeros, para poder ver la guía de Dios y todo lo que Dios iba a mostrar. Pero, y me asombró el hecho de que en este relato, dentro del capítulo 3, ya Moisés cuenta, y no tiene ninguna vergüenza, él, el líder, el profeta, de decir que Dios no lo iba a dejar entrar a la tierra prometida. Y lo dice, lo cuenta y después lo vuelve a repetir otra vez. Llegamos hasta el capítulo 4, comienza con un subtítulo que nos ubica, exhortación a la obediencia, ¿no? Y donde dice, ahora israelitas. Vamos a ver después, creo que el 5, el 6 empieza de nuevo con el llamado a los israelitas. Y el 4 decía, y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados. El valor de la historia está recordando lo que pasó en la antigüedad, ¿no? En nuestro tiempo se dice que la gente no conoce mucho la historia porque está tan aferrado al presente, pero en la Biblia aprendemos del valor de la historia y en este caso para poder reconocer cómo Dios estuvo siempre guiando. Llegamos de nuevo, en el versículo 14, vuelve a decir, en aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Recordamos que ya Moisés cuenta donde en ese lugar donde estaban del otro lado, del lado este del Jordán, ya los había ubicado donde se iban a colocar alguna de las tribus, ¿no? Hablaba de la de Rubén y Manasés, que era tan grande que la otra mitad iba a quedar para después, cuando lograran entrar en la tierra prometida. En el versículo 15, 4:15, acá empieza por primera vez a hablar de la idolatría. Dice, el día que el Señor les habló en Horeb, en el Sinaí, por medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Antes lo había dicho, no vieron forma alguna, solo se oía una voz. Ahora vuelve a repetirlo, no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, de imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse
tentados a postrarse ante ellos y adorarlo. Esos astros los ha designado el Señor y Dios de ustedes como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro. Miren qué imagen impresionante. ¿Para qué? Para que fueran el pueblo de su propiedad, como son ahora. Qué clarito, prohibición de todo tipo de idolatría. Los antiguos adoraban a todas las formas desde humanos, las dioses, diosas, animales de todo tipo, pero después dice, cuando levanten los ojos y vean el cielo, se les va a dar por adorar al sol, a la luna, a las estrellas. Sigue valiendo para el día de hoy. Sin embargo, vamos por 4:21, por culpa de ustedes el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría a la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto del Señor, el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prometido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Esta misma frase aparece en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Dios diciendo, témanme. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Si el pueblo israelita, si los cristianos tampoco, no oímos a Dios. Pero, viene el alivio de un pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Deuteronomio 4:31, versículo como para marcar los que marcan o anotar los que anotan. Sigue 4, largo el capítulo 4. Pregúntales ahora a los tiempos pasados que te procedieron desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra e investiga de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso o se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti, el Señor tu Dios, en Egipto, ante tus propios ojos? Así que 4, desde el 32 al 34,
Dios les está recordando todo lo que hizo. Claro, cuando dice mediante pruebas, señales, milagros, eran las plagas. Ellos tenían que recordar todo eso. Versículo 35. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios, que no hay otro fuera de Él. Pusimos de título capítulos 5 y 6 y todavía estamos en el 4 porque el 4 era larguísimo. Ya vamos a llegar al 5. No hay otro Dios fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte. Desde entonces tenemos la palabra para instruirnos. Y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso te sacó de Egipto con su presencia y gran poder, y ante tus propios ojos desalojó a naciones más grandes y fuertes que tú, para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión, como sucede hoy. Miren esta palabra. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor tu Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da. Y termina, por lo menos en mi Biblia, cada vez que está hablando Moisés, todos estos capítulos, la mitad del 1, 2, 3, 4, están entre comillas. Desaparecen las comillas y acá aparece el cronista que está relatando el final histórico. Entonces Moisés reservó 3 ciudades al este del Jordán para que en alguna de ellas pudieran refugiarse el que, sin premeditación ni rencor alguno, hubiera matado a su prójimo. Esto está 41, todo esto está en números. ¿Qué legislación tuvo el pueblo judío? Ciudades de refugio para quienes en un accidente hubieran matado a otro. De ese modo tendría dónde huir para ponerse a salvo. Yo pensaba de los familiares, de la policía. Para los rubenitas designó Béser en el desierto, en la planicie. Para los gaditas, los de Gad, Ramot de Galad. Y para los manasesitas, los de Manasés, Golán de Basán. Y el cronista termina así el capítulo 4 de Deuteronomio. Esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas. Estos son los mandatos, preceptos y normas que Moisés les dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía estaban al este del Jordán, en el valle cercano a Bet-peor, en la tierra de Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón y que había sido derrotado por Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto. Los israelitas tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán. Recordamos que hablaba de la zona de Basán y de Gilgal, del otro lado del Jordán. Es decir, dice acá, de los 2 reyes amorreos cuyos territorios estaban al este del Jordán. Este territorio se extendía de Aroer a la orilla del arroyo Hermón, el más del sur de estos arroyos que salían o que desaguaban en el Jordán, hasta el monte Sirión, es decir, el monte Hermón. Bien al norte, en el mapa de Israel, en el tiempo de los profetas, de los reyes, el monte Hermón estaba mucho más al norte del mar de Galilea, de lo que era en el tiempo de Jesús, Galilea. Incluía todo el Arabá,
en el este del Jordán hasta el mar del Arabá, en las laderas del monte Pisga. En el monte Pisga es de donde Moisés pudo subir y mirar la tierra prometida antes de morir. Muy bien, acá empieza la historia después de este prólogo. Moisés convocó a todo Israel y dijo, y acá me aparecen las comillas: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo este pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Recordemos que todos los mayores habían ido muriendo en el camino. Eran los descendientes los que habían llegado hasta ahí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. Yo no me fijé a ver si en Éxodo 20 estaba el dato ese que no subió. Mi idea era que el Señor había pedido que Moisés solo subiera, pero acá Moisés le dice, ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo, estamos en Deuteronomio 5 y acá se vuelve a repetir los mandamientos del monte Sinaí. Yo dije, pero si están en Éxodo 20, nosotros creemos que el Espíritu Santo ha guiado la compilación, la composición de toda la Biblia, de manera que lo que aparece repetido era porque quizás había que volver a recordarlos. Y pensemos que el libro este de Deuteronomio es como todo lo que dejó Moisés, el legado para las nuevas generaciones israelitas. El Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Este es el primer mandamiento. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas y debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Los israelitas fueron muy cuidadosos, ¿no? Con respecto a los nombres de Dios. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni el buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivían en las ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Es el mandamiento más largo, casi como con el de no hacerse ningún ídolo. Versículo 16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Los últimos 1, 2, 3, 4, 5, todos cortitos.
No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, eso sería no mientas, no codicies la mujer de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. ¿Cómo habrá sido esa escritura? Por supuesto que milagrosa, porque Dios no tenía mano, pero ahí estuvo en tablas de piedra. Y después de nuevo, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo si se lo cuenta acá Moisés. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa, ya lo leí eso y me las entregó. Hasta ahí llegamos al 23. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida, aunque Dios hable con él. Pero ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego, como lo hemos oído nosotros, y ha vivido para contarlo. Acércate tú a Moisés, tú al Señor nuestro Dios, y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique, y nosotros escucharemos y obedeceremos. Versículo 28, y está terminando el capítulo 5. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo: he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. A ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ve y diles que vuelvan a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo, que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongas en práctica en la tierra que les daré como herencia. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Qué capítulo este capítulo 5, qué fuerte, qué tremendo. Cuando dice ojalá su corazón esté siempre dispuesto, he escuchado que ojalá era una palabra musulmana, ¿no? Estas son traducciones modernas que, como se ha hecho una palabra tan popular. Ahora, yo sentía, cuando Dios decía ojalá su corazón esté siempre dispuesto, en realidad quiere decir Dios quiera, ¿no? Él le estaba diciendo Dios quiera, sabiendo que muchos se iban a apartar detrás de todos esos ídolos que él había recalcado tan fuertemente a lo largo de los tiempos, aún hoy, aún cuando no aceptaron al Mesías. Pero esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él no iba a decir, pero yo sé que en el futuro. Dios les dio su buena voluntad, agradable y perfecta, como dice en Romanos 12, y los dejó con libertad para que ellos decidieran. Bueno, leemos un poquito del capítulo 6.
estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó para que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Ya había dicho un poquito antes, disfrute, que Dios quería disfrute, vida sana, vida sabia. Y ahí empieza 6:3, el gran pasaje, la Shema de los israelitas. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel. Leí que desde el Éxodo al Deuteronomio 14 veces se dice la tierra de leche y de miel. Me perdí, tal como lo prometió el Señor y Dios de tus padres. Escucha Israel otra vez. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y esta es la Shema. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús lo tuvo que repetir a uno de los judíos que venían a preguntarle. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste con esclavitud. Qué maravilla este pasaje. Nos vamos a quedar acá porque es muy fuerte, es muy profundo, es muy intenso. Llegamos hasta 6, versículo 12. El 6 es bastante cortito, pero es el tiempo del recuerdo, de la historia, de saber lo que habían pasado, lo que Dios había hecho para ellos y lo que Dios hacía. Les abría un mundo nuevo, ya todo hecho, ya todo edificado, ya todo construido, hasta las cisternas para sacar agua que Dios les daba, porque esos pueblos idolátricos iban a tener que desaparecer. Que el Señor nos ayude, que en ningún momento digamos, no, el Antiguo Testamento, no lo leo, no, esto es el corazón de Dios, porque lo más impresionante es que antes de decir el Señor que yo los elegí, Abraham, dice, los amé y los elegí. De manera que estamos viendo en el Deuteronomio el corazón de Dios. Volvamos a leer todas las páginas nuevamente para que puedan obrar en nosotros. Mañana seguimos, que el Señor los bendiga.